Les decíamos que vamos a conversar con el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, con Ramón Ruiz. Ramón Ruiz nos ha mandado una enorme cantidad de material sobre el que se está trabajando. A mí el que más ruido me ha hecho desde hace mucho tiempo, y eso que tengo unos cuantos amigos militares, es el de la caja militar. Pero en un ratito vamos a hablar de eso. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, un gusto y muchas gracias por la invitación. Bien, a mí me gustaría empezar por esto de la reforma global, es decir, en cuanto a la edad jubilatoria, 60, 65, 70, ¿cuándo se va a discutir eso? ¿Qué pensamos los uruguayos de eso? ¿Te parece empezar por ahí? Tengo algún material que a medida que lo vayamos conversando, lo vamos a ir compartiendo con la gente, Ramón. Bueno, muy bien, muy bien. La representación de los trabajadores, sin duda que ha estado planteando en reiteradas oportunidades que la reforma de la seguridad social es necesaria. Nosotros tenemos un matiz respecto a la inmediatez de esa reforma. En el caso de la representación de los trabajadores, nosotros entendemos que es necesaria, pero no es urgente, porque tenemos, digamos, un instituto de seguridad social que es el más importante que tiene el país, instituto que ha jugado un papel muy importante en la pandemia. El Banco de Previsión Social ha sido de alguna forma el amortiguador de la crisis social y económica, porque todos sabemos que durante el año pasado y seguramente durante este año, miles de trabajadores y trabajadoras van a estar protegidos por la seguridad social. Y eso sin duda que es una herramienta que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que valorar a la hora de poder discutir los cambios en seguridad social. Nosotros decimos que a la hora de una reforma hay que poner todo en la balanza, hay que poner no solamente algunos aspectos que nos preocupan, por supuesto, y que hay que resolver, hay que corregir, pero hay tiempo para poder hacerlo. Nosotros, el Banco de Previsión Social ha presentado en la Comisión de Expertos, la proyección para los próximos 70 años del Instituto de Seguridad Social, del BPS. Eso deja un poco en evidencia de que dentro de unas 2 décadas vamos a tener dificultades y hay que anticiparse a ese hecho, digamos. Por lo tanto, por eso decimos que es necesaria. Pero tenemos tiempo para hacer esa reforma de una manera, yo diría, con la mayor información posible, diría con el mayor intercambio posible, y bueno, y por supuesto teniendo los tiempos necesarios, razonables, para poder impulsar esa reforma. ¿Qué dice la población de esa eventual reforma o de esa eventual modificación de la edad jubilatoria, Ramón? Bueno, hay una encuesta que ordenó la Comisión de Expertos. Hubo un llamado a licitación entre varias empresas. La empresa que ganó hizo esa encuesta para la Comisión de Expertos. Equipos Moris, ¿no? Perdón, Ramón, Equipos Moris hizo esa encuesta. Sí, tengo entendido que fue Equipos, pero digo, de todas maneras no quería pasar el chivo de quién había sido, pero de todas formas, digo, está publicada esa encuesta en la página de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Todos tienen acceso a esa información. En esa encuesta hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, que solo el 10% de la población tiene conocimiento real o una idea clara de que existe una comisión de expertos. Ese es un dato no menor y preocupante, porque nos parece que un tema tan importante como la seguridad social debería haber más información en la población porque esa comisión de expertos que se está reuniendo está de alguna forma definiendo y está discutiendo y resolviendo cosas que tienen que ver con el futuro de los uruguayos, con el futuro de todos los ciudadanos. Tiene que ver con los derechos de la gente, los derechos que hace mucho tiempo tienen esas personas y derechos que se han conquistado en los últimos tiempos. Y cuando hablamos de derechos, hablamos de la vida misma de la gente. O sea, si uno empieza a eliminar derechos o empieza a quitar derechos, seguramente eso va
de alguna forma a afectar las condiciones de vida de las personas. Por eso nos parece que es muy importante poner todo esto en la balanza a la hora de discutir la seguridad social. Cuando hablamos de una reforma, hablamos de los derechos de la gente, hablamos de la vida de la gente, y eso se tiene que hacer con la mayor participación y la mayor información posible. Ramón, y esta comisión de expertos que tú te referís, que está integrada por 15 representantes, con el voto de 9 de ellos ya se puede legislar. Y tengo entendido que 9 son los representantes del gobierno. Por lo tanto, ¿qué margen hay de trabajo en esta comisión? ¿Y qué mirada amplia hay en esta, ¿no? Porque cuando estamos hablando de lo que tú estás diciendo, ¿esta reforma incluiría solo el BPS o es una reforma de más largo aliento que tenga que ver las cajas paraestatales, como la caja militar, la caja policial, y también tenga que ver con las otras cajas notariales, ¿no? Como que sea, para pensar en la cobertura y para pensar en la suficiencia de las prestaciones? ¿Cómo trabajarías desde ese lugar y a quién más involucrar en este debate, ¿no? Para que sea más amplio y para que sea participativo. Por eso mismo, en estas horas estamos planteando la necesidad de revisar los plazos, porque en medio del desierto, con este desconocimiento, digamos, que hay en la población, nos parece que no es oportuno, no es conveniente resolver un tema tan importante. Nosotros entendemos, Daniela, que la reforma de la seguridad social tiene que ser integral, o sea, no puede ser una reforma solamente del Banco de Previsión Social. Recién mostraban un gráfico ahí respecto al conocimiento que la gente tiene sobre la seguridad social y, por ejemplo, la mayoría de los uruguayos contestó que la edad de retiro es a los 60 años, o sea, la mayoría de los uruguayos sabe que a los 60 años tiene causal jubilatorio. Sin embargo, y a pesar de que, como decía al principio, solo un 10% de la población tiene conocimiento de que existe una comisión de expertos trabajando en los temas de seguridad social, a la hora de expresarse sobre el aumento de la edad de retiro, el 78% de la población dice que no está de acuerdo con la edad de retiro. Nosotros, y esto no es patrimonio de un partido político o de una forma de pensar o una visión sobre la seguridad social con determinado sesgo ideológico, sino que atraviesa todos los partidos. Nosotros entendemos que hay ahí un tema interesante como para trabajar en el intercambio y de cuando se habla del aumento de la edad tener mucho cuidado. No estamos diciendo que porque una encuesta diga que la mayoría de los uruguayos rechaza esa propuesta, no hay que hacer nada. No estamos diciendo eso, pero estamos diciendo una encuesta no es la verdad absoluta, pero hay que tenerla en cuenta, a la opinión de la gente hay que tenerla en cuenta a la hora de pensar en alternativas, en propuestas, ¿no? Pero la encuesta da cuenta de que la gente no sabe mucho del tema, ¿no? Y que además siente que el sistema es un tanto injusto, por más que no sepa de cómo va. Esos son los resultados muy preocupantes de la encuesta. Y yo creo que si le preguntan a un trabajador de la construcción si el sistema es justo, te va a decir que no. Si le preguntan a una trabajadora doméstica, le va a decir que es injusto. Porque ahí está un poco también la trayectoria laboral de cada uno, la historia de cada uno. Si me preguntás a mí, yo te digo que es injusto porque existe un sistema de ahorro individual que le hizo mucho daño a la seguridad social. Y yo quizás contestaba esa pregunta diciendo que es injusto. Yo les envié ahí un cuadro donde habla sobre el tema de lo que pagan las AFAP con respecto a las pasividades, digamos, de las AFAP. El promedio de lo que pagan en prestaciones son 6.490 pesos y el promedio del BPS son 20.807 pesos. O sea, el promedio estamos hablando que algunos cobran la mínima y otros cobran más de 20.800 pesos. Y en la caja militar, entonces, que se jubilan con 49 años y que las prestaciones son un 60% casi más que el resto. Bueno, con respecto a eso también queríamos decir de que si le preguntan a un trabajador que tiene que trabajar hasta los 60 años, por lo menos, si le preguntan a un trabajador que necesita por lo menos 30 años de trabajo, si le preguntan si el sistema es justo y ve que hay privilegios en otras instituciones de la seguridad social, seguramente va a contestar que es injusto el sistema.
esto no quiere decir que Uruguay, si se compara con otros países, está bien posicionado en materia de seguridad social. No está en cuestión eso, está en cuestión lo que cada uno piensa. Yo quería, de alguna forma, referirme a eso que tú planteabas, porque recién pasaban ahí una lámina que habla de lo que significa, porque uno puede decir, bueno, el BPS recibe una asistencia financiera y la Caja Militar recibe más o menos la misma asistencia financiera. Y uno puede llegar a la conclusión, y bueno, son dos institutos de seguridad social que pagan jubilaciones, que pagan pensiones. No es tan raro que los dos reciban más o menos lo mismo. Pero sin embargo, lo que tenemos es que mientras el BPS tiene 1.373.000 activos o puestos cotizantes, la Caja Militar tiene 25.000. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de los activos, el BPS es 50 veces más grande que la Caja Militar. En el caso de las pasividades, tenemos 55.000 pasividades en la Caja Militar, y en el BPS tenemos 636.000 pasividades. Si lo medimos al BPS con la Caja Militar en pasividades, el BPS es 11 veces más grande que la Caja Militar. Y sin embargo, los dos reciben prácticamente lo mismo de asistencia financiera. A la hora de discutir la seguridad social hay que poner esto en la balanza. Y hay que decir que no puede haber una reforma de la seguridad social si no se reforma también la Caja Militar. Ramón. Cuando hablábamos de las urgencias, es cierto, digo, que es necesaria la reforma, y yo decía no es urgente, pero en el caso de la Caja Militar, yo digo, se necesita una reforma urgente de la Caja Militar. Ramón, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se han sucedido los gobiernos, ni los blancos, ni los colorados, ni los frente amplistas se animan a encarar este tema? Todos hicieron cambios en la seguridad social, ¿no? Todos yo digo los la Caja Militar. Que nombraste, yo digo la Caja Militar. Cambios. Lo digo la Caja Militar. Bueno, en el año 96, cuando se aprobó la ley de la SAFAP, en ese momento, uno de los artículos decía que en un plazo de 1 año se iba a presentar un proyecto de reforma de la Caja Policial, de la Caja Militar y de las otras cajas. Sí. Porque había dificultades. Bueno, había ahí una mayoría, que no es la mayoría que hay hoy, una mayoría un poco distinta, y no cumplió con el mandato legal de presentar en el año 97 un proyecto de ley para reformar la Caja Militar. Sí. Y la verdad que fue muy difícil reunir los consensos, reunir los votos necesarios para poder, digamos, de alguna forma hacer cambios en esa caja. En el último periodo de gobierno hubo un intento de reformar la Caja Militar, no se encontraron los votos necesarios para que esa reforma fuera realmente profunda y terminó siendo una reforma muy tibia. Y ahora con la existencia de un partido político que los representa también y que tiene muchos votos entre esos integrantes, ¿lo ves posible? Y bueno, si lo miramos desde el punto de vista de los dirigentes políticos, quizás sí es muy difícil que exista un consenso para que haya una reforma de la Caja Militar. Pero si mirás ese gráfico que está en la encuesta que ordenó la comisión de expertos, ahí te vas a dar cuenta, por ejemplo, que digamos, en todos los partidos políticos hay una importante cantidad de personas que opinan que debe integrarse la caja militar a la reforma. O sea, si ahí ustedes pueden ver, yo tengo acá el mismo gráfico que ustedes están presentando, por ejemplo, entre los votantes de Cabildo Abierto, el 51% de los votantes de Cabildo Abierto dice que la Caja Militar debería ser incluida en una reforma. Y estamos hablando justamente de uno de los partidos que tiene una composición desde el punto de vista de su electorado que, si no tuviéramos esta encuesta, podríamos decir que quizás los dirigentes de Cabildo Abierto no están de acuerdo, pero los votantes de Cabildo Abierto
hay un importante número de votantes que está de acuerdo con que se incluya la caja militar. Pero, por ejemplo, el 75% de los votantes del Partido Colorado, el 66% de los votantes del Frente Amplio, el 60% de los votantes del Partido Nacional. Tenemos, por ejemplo, que en el balotaje se votó al doctor Lacalle y al ingeniero Martínez. El 62% de los votantes en el balotaje del doctor Lacalle están de acuerdo con incluir el tema de la caja militar en una reforma. Entonces, creo que esto no es patrimonio, como decía, de una manera de pensar desde el punto de vista ideológico, sino que atraviesa todos los partidos políticos, y creo que esta información hay que tenerla en cuenta, hay que también ponerla en la balanza a la hora de discutir la seguridad social, la reforma de la seguridad. Pero no es un tema técnico, es un tema político, más allá de... Por supuesto. Ramón. ¿Y cómo sería ese debate? ¿Participarían también de alguna manera esa discusión con los ejes, con los trabajadores, los empresarios, jubilados, partidos políticos? ¿Cómo tendría que ser ese debate entonces? Bueno, a nosotros nos parece que de entrada dijimos que desde que estaba discutiéndose la ley de urgente consideración, cuando todavía no era ley, imagínense en que fue la ley de urgente consideración la que incluyó la creación de una comisión de expertos. Entonces, nosotros ahí dijimos, este es un camino equivocado. No puede ser que los expertos sean los que discutan y resuelvan sobre el futuro de la seguridad social. Y no estamos subestimando el papel que juegan los técnicos, los especialistas, al contrario. Es muy importante el aporte que pueden hacer, es muy importante los insumos que pueden ofrecer en la discusión, pero el tema técnico, el tema, digamos, del asesoramiento es accesorio a la discusión política y social. O sea, todo lo que aporten los técnicos tiene que ser un insumo para la toma de decisión, y en esa toma de decisión tienen que participar los partidos políticos y las organizaciones sociales. Pero el actual gobierno eligió este camino y nos dice que con este camino lo que surja de ahí seguramente va a tener la oportunidad la sociedad de discutirlo en el Parlamento. A nosotros nos parece que antes que esto ingrese al Parlamento debería haber una apertura y debería haber alguna instancia de diálogo con las organizaciones representativas de la sociedad. Ramón, me parece que... Sí, perdóname. Sí, con mucho gusto. Dos cortitas, respuestas recontra cortitas. La seguridad social es deficitaria, ¿verdad? Sí. Bien. La seguridad social necesita asistencia financiera en Uruguay como en casi todos los países del mundo. La pregunta es, si la caja militar es incluida en la reforma, ¿el déficit baja, se mantiene igual? Digo, porque también demonizamos permanentemente a la caja militar como que es la culpable de los grandes males de la seguridad social, y no necesariamente solo es así. Y también a veces nos pasamos de la raya cuando decimos que aumentando la edad se resuelven los problemas de la seguridad social. Y yo digo, o te puedo decir algo que me comprenda la general de la ley. Si yo dijera que eliminando las AFAP se resuelve el problema de la seguridad social, no es cierto. O sea, ninguna cosa por sí solo resuelve todo el problema de la seguridad social. Bien. Y ojo que cuando hablamos de la caja militar no tenemos ningún tipo no nos inspira ningún tipo de revanchismo estamos hablando objetivamente de la viabilidad económica financiera de ese instituto. Es más, no estamos hablando de que el soldado, la tropa, digamos, sea el culpable de ese déficit, sino que ahí hay jubilaciones de privilegio y son muy poquitas, y hay un sistema, digamos, que deberíamos, de retiro, que deberíamos repensar. Pero de ninguna manera queremos hacer una campaña, digamos, de desprestigio en contra de ese instituto, porque ha cumplido un papel y nosotros pensamos que lo va a seguir cumpliendo, pero hay que introducir cambios, ¿no? Bien. Entonces sería un pacto social que se tiene que laudar socialmente y económicamente. Yo creo que hay hay un sistema de seguridad social que es la construcción
de muchos años de diálogo y de luchas también. La mayoría de las conquistas en seguridad social fueron producto del diálogo y la movilización de la gente. Lo que pasa es que lo hemos naturalizado. Por ejemplo, el seguro de paro en Paraguay no existe. Y nosotros acá tenemos seguro de paro, estuvieron 200.000 personas en seguro de paro, y es una cosa natural para los trabajadores uruguayos que cuando me quedo sin trabajo, voy, golpeo la puerta del BPS y cobro el seguro de paro. Pero eso fue producto de muchas conversaciones y de muchas movilizaciones en otras épocas de los trabajadores. Tenemos entonces ese sistema que hoy tiene desafíos, yo no me gusta llamarle problemas, tiene desafíos, como tienen todos los sistemas de seguridad social del mundo. Tiene desafíos muy importantes y hay que resolverlos con diálogo. El diálogo no significa que nosotros estemos planteando dilatar la discusión. El diálogo es para asegurar que luego esa reforma sea viable desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, o sea, que sea una reforma legítima. Porque si no hay diálogo, esa reforma va a estar cuestionada. Pero el diálogo no implica, plantear dilatorias para la resolución de este tema, sino lo que plantea es asegurar la viabilidad social y política de los resultados de todo este proceso de discusión. Muy bien. Gracias, Ramón. Gracias por este tiempo. Bueno, les agradezco mucho a ustedes y realmente creo que se habla a veces mucho del déficit de la seguridad social y sin embargo el gran déficit que tenemos en seguridad social es la información. Cuando pedimos tiempo es para trabajar más, para informarnos más, para intercambiar más, para estudiar más. Para eso es que estamos pidiendo tiempo y no con la idea de dilatar la discusión, sino de que el resultado de toda esta discusión sea el mejor. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Feliz 2021, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande.